RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles en la señal de radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Estares, en la gerencia de producción Lisa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en los controles José Gregorio González. Como siempre nos encanta estar en contacto con ustedes. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestros múltiples canales, todas nuestras vías de comunicación, fundamentalmente en YouTube y por supuesto a través de Periscope y Twitter @RCR750, y también por supuesto a través de nuestra página web www.rcr750.com, la radio que se ve para todos aquellos que se conectan desde cualquier rincón del mundo. Bien, bienvenidos nuevamente entonces a un jueves de Aquí se habla libertad. Hoy tenemos mucho de lo cual conversar, cosas ocurriendo. Hablando un poco del debate venezolano y de lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto a esta acción política, a dónde va el norte estratégico de la oposición venezolana, sacándonos eso por un rato antes de conversar, digamos, luego lo conversaremos con nuestra segunda invitada, la diputada Dinora Hernández. Pero concretamente quiero en esta parte del programa darle de una vez la bienvenida a mi primer invitado, que además me honra tenerlo en el programa, porque hay cosas que están pasando y que fuera de Venezuela necesitan atención. Y el Argentina no deja de preocuparnos por muchas razones. Pareciera que algunos se empeñan en repetir fórmulas del fracaso, en algunos casos a un nivel, digamos, acelerado, que preocupa, de lo cual además pareciera que algunos, digamos, no quieren aprender de esos errores, y por eso el programa de hoy se llama "El socialismo no funciona ni funcionará", aunque algunos se empeñan en practicarlo. Por eso también la práctica es emprendida, y por eso quiero dar la bienvenida a con Giovanni, que es de la Libertad de la Argentina. Hola Alejandro, gracias por... Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias a vos por invitarme, siempre es un gusto escucharte. Gracias a ti. Alejandro, en varios foros y en varios eventos siempre digo que Venezuela y Argentina van compitiendo por quién tiene la cuarentena más larga. Creo que les vamos ganando nosotros por algunos días, pero ya son prácticamente 5 meses, medio año en esto. ¿Tú has hecho algunas reflexiones, no solo no ahora, desde el principio de que se inició esta pandemia, con respecto a lo que significa, digamos, esta movida contra la libertad y las consecuencias que esto está teniendo? A la luz de estos 6 meses, ¿cuál es tu balance a la luz de Argentina, de Venezuela, pero en general de la libertad con respecto a este tema de la pandemia? Quiero comenzar por aquí, porque tú has sido... Bueno, en primer lugar, déjame decir una cosa que es cierto y siempre la conversamos cada vez que nos encontramos en algún foro. Argentina va a la saga de Venezuela en demasiados temas. Nosotros hacemos un informe que se llama Argentina en el Mundo, que es un informe relativamente sencillo que muestra a Argentina en los principales indicadores, índices de libertad económica, de calidad institucional, doing business, índice de miseria y demás. Y siempre ves cuál es el peor país de América Latina. Por supuesto es Venezuela, porque sabemos que en Cuba ni siquiera ya se mide nada, pero el principal país de América Latina, y vos ves ahí quién está a la saga, siempre Argentina. Algunos escalones de separación, depende del índice, pero siempre a la saga. Por eso siempre me resulta muy interesante, aunque muy trágico, cuando me mandas WhatsApp diciéndome, te enterás de algo que salió en Argentina y me decís, esto lo hicimos en Venezuela, esto lo pasó en Venezuela. Pero bueno, en términos de pandemia, Argentina tiene una cuarentena, como vos decís, extremadamente intensiva y extensiva en el tiempo. Yo lo vengo diciendo desde el primer día. Es probable que Argentina termine en la cuarentena más larga del mundo. Este viernes se va a volver a renovar. No hay ningún incentivo para el gobierno en levantarla. Ha sido una cuarentena además extremadamente ilegal. Esto se ha realizado por decreto, sin la intervención de nuestro Congreso. Y como decimos desde el primer momento, sin resultados. O sea, Argentina hoy está
superó el promedio de infectados por millón de habitantes de los últimos 7 días y va a tener una cantidad de muertos por millón de habitantes similar a países que estuvimos criticando hasta antes de ayer, digamos. Porque Argentina no solo, esto vos lo sabes bien, no solo toma malas políticas públicas, sino como tienen la tradición los gobiernos populistas, se da el tupé de criticar al resto de los países, los que nos han tenido entretenidos en líos diplomáticos de poca monta con Finlandia, con Chile, con Uruguay, con Suiza. O sea, embajadores teniendo que decir, bueno, lo que dijo el presidente argentino está mal por esto y por esto. O sea, realmente es chusco, ¿no? Pero es lamentable. Entonces, Argentina hoy se encuentra con la economía completamente derrumbada por la pandemia, pero sobre todo por la cuarentena, con los servicios de salud completamente extenuados por haber estado cerrados durante un montón de tiempo en el que no había contagios, digamos, y esto le generó un golpe a sus economías, al sector privado de salud muy grande. Y ahora estamos viendo lo que al principio se iba a saber, que la cuarentena no cura y que eventualmente la gente se va a seguir contagiando y lamentablemente mucha gente se va a seguir muriendo. Ahora, el incentivo del gobierno, y esto también me hace acordar mucho a Venezuela, y vos lo sabes bien, es prolongar esto por lo menos hasta que pase el verano. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene ninguna intención de que la gente pueda salir de Argentina, pueda hacer turismo emisivo. ¿Por qué? Bueno, porque como por ejemplo, en relación a Brasil estamos bastante baratos, estamos caros, es muy tentador para el argentino más Florianópolis que Córdoba. Entonces hay mucha intención de viajar afuera. Ahora, eso es fuga de divisas para el país. El gobierno no quiere, entonces es probable que bajo la excusa sanitaria nos dejen a todos encerrados y tengamos los cielos, como vos podés ver en algún mapa, no sé si a vos te lo mandé, pero vos ves el mapa de los aviones, de los vuelos en toda América Latina, en todo el mundo, y hay un lugar que está vacío, que no corren aviones, y ese país es Argentina. Entonces, estamos peligrosamente utilizando la cuestión sanitaria para lo que le gusta hacer a los gobiernos populistas, restringir libertades y demás. Es muy interesante lo que dice porque digamos, hay una diferencia, al menos a este punto, entre la naturaleza del régimen venezolano y del gobierno argentino. Total. Todavía la hay, afortunadamente. No quiere decir Total. Que Argentina no pueda llegar a hacer eso, esperemos que no. Y depende mucho de ustedes y creo que, bueno, todavía están a tiempo y tienen todavía algunos mecanismos de control político que pueden frenar alguna de estas cosas. Pero al final la intención es la misma, es decir, es restringirle. El régimen está feliz acá de que no solo los venezolanos no puedan acceder a un pasaporte ni nada por el estilo, sino que para ellos felices que el espacio aéreo esté cerrado y que nos tengan así hasta quién sabe cuándo. Y por supuesto te lanzan algún caramelito envenenado que te dice, bueno, quizás vamos a abrir para diciembre, bueno, quizás ahora en septiembre tomemos los vuelos con Colombia, pero eso no va a pasar porque por encima del bienestar de los ciudadanos está la intención política de someter y de controlar, y para ellos están felices por eso. Ahora, yo quiero volver al tema, Alejandro, de algo que está ocurriendo en Argentina y que precisamente tiene que ver con el desmantelamiento institucional que este tipo de gobiernos siempre buscan hacer. Nosotros lo vivimos, y concretamente, digamos, comparando, yo sé que ahorita Argentina está en un profundo debate con respecto a una reforma judicial que bueno, todo lo que he leído que es una reforma absolutamente parcializada y politizada a favor del gobierno kirchnerista y de las causas que están en proceso. Por eso fue lo primero que hizo Chávez al llegar al poder. Y curiosamente fue lo que no hizo la primera temporada del kirchnerismo en el poder de Argentina y comprendieron el error de no haberlo hecho. Y ahora buscan avanzar con eso. Para quienes nos escuchan, Alejandro, ¿qué está pasando con este tema? Que además se une, y luego podemos conversar sobre eso, se une a aquello que ocurrió con Vicentín, que luego, bueno, fue como que sí, pero no lo expropiaron, pero hubo una intención muy clara de ir contra la propiedad privada. Y además, ahora contra el sector telecomunicaciones, que dicho sea de paso, ya lo vivimos y te puedo decir cómo termina la película. Bueno, totalmente. Primero una aclaración, y vos la decís bien, o sea, ustedes tienen otro régimen, o sea, son incomparables. Argentina todavía vive en una democracia, no demasiado republicana, pero una democracia. Ustedes viven en una dictadura. Ahora, el invento contemporáneo de los dictadorzuelos ha sido, mirá, no garpa tanto hacer un golpe de Estado porque a la gente y a la comunidad internacional le resulta bastante reluctante, en cambio, entremos democráticamente y pudramos el sistema por dentro, que es lo que ustedes vivieron, ¿no?
Argentina corre peligro de que sus anticuerpos endebles en materia republicana se vayan debilitando cada vez más. Un paso para lograr eso es, por ejemplo, la reforma de la justicia. ¿Qué está proponiendo la reforma de la justicia? Como siempre, para que tengan éxito estas medidas, algo de realidad deben tener, alguna cosa buena deben tener. Y bueno, y es cierto que hay alguna cosa que se podría hacer con la justicia federal, pero básicamente, ¿cuál es el incentivo? Por algo se está planteando y con tanto ahínco como una causa de Estado en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica terrible. O sea, ya de por sí resulta extrañísimo que estemos discutiendo la reforma de la justicia cuando la gente está encerrada en su casa, cuando hay una crisis terrible. O sea, es realmente de psiquiátrico casi. Bueno, el objetivo es, licuar el poder de los jueces federales, duplicando, casi un poquito más que duplicando la cantidad de juzgados federales. Pero ¿qué va a pasar? Todos esos juzgados federales hay que nombrar jueces. El tratamiento para nombrar jueces te puede llevar 2, 3 años. ¿Qué haces en el medio? Nombrás jueces interinos. ¿Qué es un juez interino? Un juez que en tanto interino no tiene las garantías constitucionales. O sea, depende del Poder Ejecutivo, que si quiere lo puede limpiar o no. O sea, no tiene la fortaleza como para controlar al poder. Entonces, vas a tener 20, 25 jueces que van a depender del Poder Ejecutivo y del poder. Bueno, ese es el principal caramelo envenenado que quiere proponer la reforma. Con un segundo paso, que es aún más grave, que todavía no se anima, lo sugiere la reforma, pero todavía no está en el texto de la ley que se va a tratar hoy, que es, en segunda instancia, modificar la composición de la Corte Suprema. Si se modifica la composición de la Corte Suprema, ahí es game over. Yo ahí ya te empiezo a decir que con paso firme podemos ir hacia Venezuela. Uno siempre tiene, y siempre lo digo con tristeza, pero bueno, ha resultado útil, lamentablemente para mis hermanos venezolanos, a nosotros nos ha resultado útil su caso, su lamentable caso, porque ha despertado a la sociedad. Nosotros, los argentinos, estamos muy pendientes de lo que pasa en Venezuela, por una cuestión de cultura, de amistad, lo que sea, pero además porque hemos recibido a muchos venezolanos que son los principales transmisores acá, decir, muchachos, esto ya lo vivimos, muchachos, esto ya lo vimos, tengan cuidado. Bueno, entonces, si cambian la Corte Suprema, yo te digo, vamos a ir a algo ya color oscuro grave. ¿Hay anticuerpos? Los hay, todavía la gente no quiere estas cosas, Pedro. Vos lo mencionaste en el caso de Vicentín, lo voy a hacer muy escuetamente para no aburrir al público venezolano, pero digo, en el caso de Vicentín, el Poder Ejecutivo intervino en una causa judicial, cosa que no puede hacer por sistema republicano y por la Constitución argentina, y además mencionó la palabra, que acá yo le agrego el valor al caso venezolano. Acá es mala palabra expropiación, Pedro. Y acá es mala palabra expropiación gracias a ustedes. Y lo digo con cariño y de nuevo, o sea, si vos sabés que yo soy un principal defensor de la causa venezolana, pero gracias al lamentable experimento venezolano, acá la palabra expropiación es mala palabra. Entonces, cuando se puso esa palabra, la gente saltó como un resorte, al punto tal que tuvo que retroceder en la medida y volver a dejar que el expediente judicial siga su curso. Ahora, después... la semana pasada se decretó que los servicios de comunicación, internet, telefonía, cable, sean servicio público. Eso va a convertir que en vez de tener un precio, vayan a tener una tarifa regulada por el Estado. Vos inmediatamente me escribiste un WhatsApp, me dijiste, esto así empezó acá, ya lo vivimos. Bueno, la población nos saltó como un resorte ahí, y eso me asusta. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo quiere que tener los precios congelados, porque no sabe que eso se va a pagar con calidad de servicio, no lo entiende hoy, porque además no lo va a ver hoy. Hoy Internet y además la gente piensa que eso es producto de un empresario malo que se le ocurre. Exacto. Que ese es el precio. Totalmente. Y además, hoy va a ir a Internet y le va a funcionar bien, el cable le va a funcionar bien. Ahora, ¿el empresario qué va a hacer? No puedo hacer variable de precio, voy a variar calidad. Te voy a dar menos servicio, te voy a dar peor atención y demás. Entonces, en 5 años vas a tener una Internet pésima, como teníamos hace 5 años. Y así te vas. Ahora, bueno, en eso la gente todavía no salió. No tenemos una cultura de defender la propiedad privada con uñas y dientes. Sí, la palabra expropiación nos pone violentos, pero digamos, Argentina está ahí, y es preocupante. Por eso también se ve que en la economía y en las inversiones no terminan de caer. O sea, Argentina está como en el filo siempre entre ir hacia la república o caerse hacia el populismo carnívoro.
y no termina de ir hacia ninguno de los dos lados, y por eso vivimos en una ansiedad permanente. Pero cuando digo permanente, Pedro, estoy hablando de hace 6 años que estamos todos como locos en Argentina, y no vamos hacia ninguno de los dos lados de manera definitiva. Es así, además, bueno, tú bien lo mencionas, lamentablemente Venezuela se ha convertido en el mal ejemplo, ¿no? En todo lo que no debe hacer un país si quiere sobrevivir. Y bueno, eso es lamentable, pero al mismo tiempo, si de algo han servido estas 2 décadas, es para, bueno, decirle a los que todavía tienen estas alertas tempranas, bueno, miren, pueden hacerlo mejor, pueden ir hacia otro lado, ¿no? Y lo que tú dices, fíjate, no lo lograron con Vicentín, pero ahora lo están intentando por una vía, que es la vía, bueno, del control de precios en un sector que es elemental y que además ha sido probablemente el sector que mejor ha permitido sobrellevar la pandemia y la cuarentena, porque prácticamente todo se está sosteniendo en función del sector telecomunicaciones. Y lo trágico de esto es que, como dices tú, que lo hemos vivido, esto afecta directamente la calidad. Así, si yo te contara, digamos, lo que ha sido el control de precios de las tarifas en Venezuela, del sector telecomunicaciones, y cuál es el tipo de inversión que se han llevado a cabo en efecto, por ejemplo, aquí las operadoras de celular solo ofrecen un solo plan, que apenas te da, no sé, 500 megabytes mensual y lo demás es por consumo. Es decir, a la operadora le sale mucho más económico, digamos, dejar libre y que la gente consuma y tenga que recargar y recargar y recargar su saldo, porque es la única manera de poder mantener a unos precios que además son irrisorios. También ha pasado que producto del control cambiario, el control de divisas, pues muchísimas empresas aquí de telecomunicaciones se quedaron con una enorme cantidad de bolívares acumulados que no pudieron cambiar a dólares, no han podido reinvertirlos, es un dinero que se pierde día a día. Entonces, es dramático porque lo que dices tú, hoy probablemente la gente aplaude y ve como al gobierno como, wow, sí nos están protegiendo, pero en realidad lo que está generando es una muerte muy lenta. Y bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A mí me preocupa mucho ver esto porque, tal como dices tú, con Vicentín yo no tengo una reacción mucho más contundente, pero aquí con esta medida de Alberto Fernández del sector telecomunicaciones, yo veía a la gente hasta agradecida. Decía que bueno, gracias. Mira, recordé tanto la imagen de Hugo Chávez nacionalizando empresas y nacionalizando sectores y la gente aplaudió. Y 15 años después la gente reclamando que se está muriendo de hambre. Yo digo, wow, al final aplaudieron el circo y se quedaron sin pan también, porque les prometían pan y circo y se quedaron sin las dos cosas, o bueno, mucho circo. Esto me lleva a otra reflexión, Alejandro, y ya, digamos, entrando en la última parte de nuestra conversación. Frente a todo esto, frente al fenómeno del populismo, frente al fenómeno de regímenes como el venezolano, que son un extremo, pero también de esta deriva autoritaria que estamos viendo en países como Argentina, incluso en países como México, que además ahora se refundan en cosas como el Grupo de Puebla, y bueno, para intentar verse como una especie de izquierda repotenciada y chévere, digamos, millennial. ¿Cuál debe ser la respuesta, Alejandro? En un contexto en el que además la libertad, bien es cierto, siempre termina ganando, cada vez tiene más enemigos. Creo que la cuarentena nos lo ha demostrado. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿No? ¿Cuál es esta reflexión de quienes estamos en este mundo de la promoción de las ideas de libertad, pero también para el ciudadano promedio? ¿Hacia dónde ir? Es decir, ¿cuál debe ser la respuesta frente a estas amenazas que, si bien es cierto, siempre han existido, pues ahora se han potenciado a la enésima? Mira, primero déjame decir una cosita que queda en otro punto que es muy importante. Tanto en estas reformas que intentan, que parecen técnicas, yo solamente quiero regular lo técnico, muchas veces están vinculadas con empresas que además son multimedios, que además son medios de comunicación. Y esto hay que subrayarlo mucho, y ustedes lo hacen muy bien, pero no hay libertad de prensa sin libertad de empresa. No hay libertad de prensa sin libertad de empresa. O sea, los medios requieren patrimonios, requieren estructuras, requieren infraestructura, requieren cámaras, micrófonos y demás. Bueno, si vos le estás regulando el corazón del negocio y haciendo un negocio insostenible, lo que está generando es que no haya libertad de prensa. Ustedes lo vieron, por ejemplo, con Granier y demás. Bueno, nosotros lo estamos viendo con las intentonas de destrozar al Grupo Clarín. Y también la compra. O sea, si no lo puedes destruir por esa vía, lo buscas comprar y al final controlas todo, sí. Y se impone la censura como política oficial y la autocensura para quienes intentan sobrevivir.
Así es, así es. Generalmente te regulan, te destrozan el negocio, te bajan todo el precio y cuando está barato entonces te lo compran. Te dicen, mira, el único comprador que puede haber en esto soy yo. Es perversísimo el sistema. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no hay que bajar los brazos. O sea, esto lo hemos charlado en varias oportunidades. Uno siente cierta desazón al ver que la pandemia muestra que había menos amor por la libertad que el que uno suponía que había, o que al menos seamos un poco más benévolos, que ese amor se dejó llevar por el miedo. También seamos honestos, se inoculó mucho miedo de entrada, no tenía nada de malo tener miedo, era un fenómeno desconocido. Pero bueno, a medida que tuvimos más información, creo que el amor por la libertad tendría que haber tirado un poco más que el miedo. La responsabilidad individual tendría que haber tirado un poco más que la coerción estatal. Pero bueno, es un momento para no bajar los brazos. Tampoco estamos exentos de buenas noticias. Digo, los vecinos uruguayos están mostrando un camino muy lindo. Está bien, Uruguay no tiene el porte de Argentina o de Brasil o la importancia económica de Chile como para hacer un codo en la región y que cambie la política de la región. Pero te muestra un pequeño globo de ensayo de racionalidad, de decencia, de respeto a la democracia liberal. Por eso digo, no estamos exentos de buenas noticias y al final uno tiene que estar anclado en que estas ideas siguen funcionando. O sea, incluso en una pandemia, nuestras ideas siguen funcionando. Y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Hoy los liberales tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que hacer ese proceso que hacemos muy bien, que es lamernos un poco las heridas, hacer la catarsis, pero ponernos a trabajar, porque el enemigo está más difuso, digamos, al enemigo tradicional, que era este socialismo del siglo XXI, que era igual al socialismo del siglo XX, y que ahora se llama Grupo de Puebla, y mañana se llamará Grupo de Tribilín, y pasado mañana se llamará de otra manera, pero son las mismas ideas atávicas. Y que ahora usa además la figura del vicepresidente para tú sabes, redefinirse claro, y, bueno. y reaparecer, ¿no? Hemos importado un modus operandi bastante nefasto, pero muy, muy interesante y útil. O sea, Correa está copiando a Cristina. Pero además de ese enemigo que siempre tuvimos, también es cierto que el miedo genera todo tipo de enemigos y al liberalismo se lo ataca por todos ámbitos. Entonces digo, hay que estar unidos, más unidos que nunca. Esa es la batalla que nos ha tocado dar. Ustedes, como se los digo siempre a vos, a María Corina, ustedes son los verdaderos héroes de esta película. Y sabiendo que el día que cambie, o sea, como te digo que hoy son un ejemplo que alerta a la población de no llegar allá, cuando ustedes logren cambiar la historia de Venezuela, y vos, tu generación lo va a lograr, Pedro, estoy seguro que va a ser así, van a generar un círculo virtuoso muy importante. Ustedes van a generar un círculo virtuoso muy importante. Porque el cambio ahí va a ser muy, muy monumental y se va a ver. Entonces ustedes van a generar un círculo virtuoso. Por eso la causa de Venezuela es la causa de toda América Latina. Así es. Bueno, Alejandro, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos. Muy contento de poder conversar contigo. Gracias por esas palabras. Además, como dices tú, nos ha tocado mostrar lo peor de las consecuencias de esto, pero también queremos que pueda haber un futuro luminoso. Y siempre lo decimos, Alejandro, además lo hemos conversado, paradójicamente la destrucción de Venezuela es su mejor oportunidad, porque pocas veces un país tiene esta oportunidad de reconstruirse de cero, pero probablemente es una oportunidad única. Es decir, bueno, está bien, pasó esto, vamos a hacerlo bien o intentar hacerlo bien. Y para eso, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Por un lado voluntad política, pero por otro lado también conciencia de que no se puede ser como el político promedio, ¿no? Que lo que busca es llegar al poder para tener más poder, sino la paradoja del liberalismo es llegar al poder para limitar el poder, y eso no lo entienden mucho los políticos latinoamericanos promedio. Y ese es el gran reto que tenemos. Así que te agradezco mucho, y además te agradezco mucho siempre tu análisis descarnado de lo que está pasando en Argentina, en la región, con respecto al virus, pero en general, con respecto a todo, porque yo creo que la pandemia, lo hemos hablado también, nadie visualiza, aunque se comienza a ver esa consecuencia, nadie visualiza realmente los efectos de la pandemia económica y de la pobreza, que va a matar a mucha más gente que lo que ha matado este virus, que va a condenar a mucha más gente que lo que ha hecho este virus, y que probablemente va a ser la excusa para los nacionalismos, para los populismos, para decir que, bueno, ahora más que nunca el Estado es grande y necesario para acoger a todos, cosa que es muy grave. Y allí, pues bueno, toca seguir muy firmes en la defensa de la libertad y asumir que es con más libertad y no con menos que las sociedades pueden
salir adelante. No puedo suscribir más lo que acabo de decir. Es con más libertad y nunca con menos. Bien. Bueno, gracias Alejandro, gracias por acompañarnos y bueno, ojalá puedas venir pronto otra vez a Venezuela, te esperamos siempre. Gracias a vos, Pedro. Un abrazo, mucho cariño y admiración como siempre. Gracias a ti. Bien, conversábamos con Alejandro Bongiovanni, quien es director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad de Argentina. Y bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.